La vida de John Schmer estaba al borde del colapso. Había pasado por una serie de dificultades, una tras otra, como una interminable racha de mala suerte. Primero, la bancarrota y el cierre de su tienda de construcción, y ahora, la enfermedad de su esposa, Samantha. Creía estar preparado para todo, pero no para esto. John recogió a su hijo de la escuela y se dirigieron al hospital para ver a Samantha. Había sido ingresada hacía semanas con signos de un derrame cerebral. Durante todo ese tiempo, no había habido ninguna mejoría. Cada día era igual al anterior. Ahora, mientras John y Steven caminaban lentamente por el largo pasillo, sentía un peso insoportable en el pecho. Cuando llegaron a la puerta de su habitación, un médico salió. Señor Smith, la voz del doctor sonaba suave, pero cargada de pesar. Lo siento, hicimos todo lo posible, pero, lamentablemente. Ion lo miró, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Usted habla en serio? Su voz se quebró en un susurro ronco. El doctor asintió lentamente, y en ese momento, John sintió un nudo helado de horror y dolor atenazarle el pecho. Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Se quedó paralizado en el frío y estéril pasillo del hospital, mirando la puerta cerrada de la habitación donde su esposa había pasado sus últimas horas. A su alrededor, se escuchaban voces de médicos y enfermeras, pasos de pacientes, pero para él, el mundo se había detenido. Todo parecía borroso, sin sentido. No, susurró, dando un paso atrás, como si quisiera escapar de la realidad. La pequeña mano de su hijo envolvió la suya. «Papá», ¿qué dijo? Steven lo miró con esperanza en los ojos. Ion tragó saliva, pero no pudo hablar. ¿Cómo decirle a su hijo de 10 años que nunca volvería a ver a su madre? ¿Cómo explicarle que su vida nunca sería la misma? «Hijo, verás», comenzó, pero su voz temblaba. Steven se quedó inmóvil, su respiración se aceleró. ¿Ella murió?, preguntó, buscando la verdad en los ojos de su padre. John apretó su mano con más fuerza, pero eso no podía cambiar la realidad. Sí. Mamá se ha ido. El niño soltó su mano y salió corriendo. John reaccionó al escuchar sus pasos alejándose por el pasillo. «Steven». «Espera», gritó, pero el niño ya había salido del hospital. John lo alcanzó en la entrada. Steven estaba allí, respirando agitadamente, sus hombros temblaban por el llanto contenido. Ion se acercó con cuidado. «Hijo», se arrodilló para mirarlo a los ojos. «Sé que duele». «No. No lo creo», gritó Steven, apretando los puños. Mamá debía mejorar. No podía dejarnos. Ion sintió su propio dolor ahogarlo, pero debía ser fuerte, por su hijo. «No sé cómo seguiremos sin ella», confesó. «Pero aquí estoy. Siempre estaré contigo. Juntos saldremos adelante». Steven bajó la mirada, sus labios temblaban. «No quiero creerlo». «Yo tampoco, hijo», John lo abrazó fuerte, como si así pudiera mantener unido su mundo roto. Steven rompió a llorar en su pecho. «No es justo, papá». «¿Por qué ella?». John cerró los ojos, sintiendo las lágrimas arder en los suyos. «No lo sé. Pero te prometo que lo superaremos. Debemos apoyarnos mutuamente». Steven asintió lentamente. No había palabras para aliviar su dolor. Solo el tiempo. Regresaron a casa en silencio. La calle estaba gris, el cielo cubierto de nubes pesadas, como si la propia naturaleza llorara su pérdida. Los coches pasaban rápidamente, la gente iba apresurada en sus asuntos, pero John y Steven caminaban despacio, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando llegaron a la casa, John se detuvo ante la puerta y respiró hondo. Todo allí le recordaba a Samantha, el aroma de su perfume, su suéter favorito colgado en el perchero, las fotografías enmarcadas en la pared. Steven fue el primero en cruzar el umbral, miró a su alrededor y,
De repente, corrió hacia la sala de estar. Tomó una fotografía familiar de la estantería. «Mamá», susurró, pasando los dedos por el cristal. Ion sintió cómo su corazón se encogía de nuevo en un dolor sofocante. Se acercó a su hijo y se sentó a su lado. «Ella siempre estará con nosotros, hijo. En nuestros corazones. Pero yo quiero que esté aquí», la voz del niño apenas se escuchaba. «Yo también», dijo John en voz baja. La casa quedó sumida en un silencio tenso. Los platos de la cena permanecían intactos, la comida se había enfriado, pero nadie la tocaba. John estaba sentado en la mesa en silencio, con los dedos entrelazados. Frente a él, Steven miraba su plato sin moverse. «Come al menos un poco», rompió finalmente el silencio John con voz ronca. Steven no respondió. Solo miraba un punto fijo. El peso de la situación se había abatido sobre él de tal manera que ni siquiera podía tragar un bocado. John suspiró pesadamente y se inclinó hacia la botella de whisky. Destapó la botella sin preocuparse de que su hijo lo miraba y vertió el líquido ámbar en un vaso. Lo bebió de un trago y volvió a servirse. «Papá», la voz de Steven temblaba. «¿Qué?». John lo miró con cansancio en los ojos. «Mamá ya no está», y yo, calló, sin saber cómo continuar. «Lo sé. ¿Crees que para mí es más fácil?». John apretó los dientes y vació otro vaso de un trago. «No sé cómo vivir ahora». «No lo sé». «Dijiste que debíamos ser fuertes», susurró Steven. Ion se estremeció. Realmente lo había dicho unas horas antes, pero ahora estaba perdiendo el control. Respiró hondo y se pasó la mano por la cara, intentando recomponerse. «Lo siento, hijo». «Yo solo», calló, sin encontrar las palabras adecuadas. Steven se levantó de la mesa. «¿A dónde vas?», preguntó John. «A dar un paseo. Necesito aire». John lo miró con los ojos turbios, pero no protestó. Solo asintió y volvió a inclinarse hacia la botella. Afuera hacía frío. El viento se deslizaba entre las casas, susurrando algo a las sombras invisibles en los rincones. Steven caminaba por las calles vacías con las manos metidas en los bolsillos. «Mamá, perdóname», susurraba para sí. «Si tan solo pudiera hacer algo, si tan solo pudiera». Cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. Tenía 10 años, pero en ese momento se sentía mayor. Su padre se había derrumbado. ¿Y él? ¿Podía permitirse caer también? En ese momento sintió una mano en su hombro. Se estremeció y se dio la vuelta. Frente a él estaba una mujer. «No debes estar en el funeral mañana, niño», dijo con voz baja pero clara. «¿Qué?». Steven se echó hacia atrás, sorprendido. La mujer entornó los ojos, como si lo estudiara. «Mañana no es tu lugar estar en el cementerio. Y tráeme la horquilla de tu madre». Steven se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo sabía ella sobre la horquilla de su madre? Aquella que siempre llevaba puesta. Pero, tragó saliva. ¿Para qué? «Si quieres salvar al menos a tu padre y a ti mismo, tráemela», dijo la adivina antes de darse la vuelta y desaparecer tras la esquina. Steven se quedó allí, mirándola alejarse. No entendía por qué no debía estar en el funeral ni por qué esa mujer quería que le llevara la horquilla de su madre. Pero en su interior comenzó a encenderse una chispa de preocupación. Y en ese momento decidió que, pasara lo que pasara, encontraría esa horquilla. Cuando Steven regresó a casa, la inquietud reinaba en el ambiente. En la penumbra de la cocina, su padre estaba sentado en la mesa con la cabeza apoyada en los brazos. Botellas vacías lo rodeaban y un vaso de whisky a medio beber yacía inmóvil sobre la mesa. John no se movía, su respiración era pesada y entrecortada. El niño pasó de largo, tratando de no despertarlo. Sabía que si John despertaba ahora, la conversación sería difícil.
Incapaz de contener las lágrimas, corrió a la habitación de sus padres y cerró la puerta detrás de él. Sus manos temblaban mientras rebuscaba entre las cosas en busca de la horquilla. Recordaba cómo su madre siempre la usaba cuando se recogía el cabello para preparar el desayuno o leerle cuentos por la noche. ¿Dónde podría estar? Revisó la cómoda, miró debajo de la cama, en los cajones del armario. El tiempo pasaba lentamente hasta que sus dedos toparon con un pequeño estuche de terciopelo sobre el tocador. Lo abrió y ahí estaba, la horquilla, la misma, con la piedra azul, el objeto favorito de su madre. La tomó en sus manos, la apretó en su puño y la acercó a su pecho. Los recuerdos lo invadieron con fuerza. Juraría que aún podía oler a su madre. Era como si en cualquier momento fuera a entrar a la habitación y abrazarlo, como hacía siempre. Pero eso no sucedería. «Mamá, te extraño tanto», susurró al vacío. Con cuidado, dejó la horquilla junto a la almohada y se acostó en la cama. El sueño tardó en llegar. Su mente no dejaba de pensar, ¿por qué la adivina quería la horquilla? ¿Por qué le dijo que no debía ir al funeral? Steven no tenía respuestas, pero sentía que debía cumplir con la petición de la mujer misteriosa. A la mañana siguiente, Steven se despertó más temprano de lo habitual. La casa seguía envuelta en un silencio tenso. Se cubrió la cabeza con la manta, sin querer levantarse, pero la voz de su padre lo sacó de su letargo. «Steven, hijo, despierta», la voz de John era ronca y cansada. El niño se puso la camisa y salió lentamente de la habitación. Su padre ya estaba vestido con una camisa negra que colgaba de su cuerpo, haciéndolo parecer aún más agotado. «Siéntate a desayunar», dijo John, removiendo la avena con una cuchara de manera mecánica, pero sin probar bocado. «No tengo hambre», murmuró Steven, bajando la mirada. En una mano apretaba el broche de su madre. «Necesitas comer, tenemos un largo día por delante», la voz de su padre era suave, pero se sentía cansado. El niño tragó con dificultad y, sin decir palabra, se dirigió hacia la salida. «¿A dónde vas?», preguntó John, alerta. Steven se detuvo sin volverse. «Tenemos que ir al funeral en una hora», añadió el padre. «No voy», respondió el niño en voz baja. Hubo un silencio. John se levantó lentamente de la silla, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Qué?», miró a su hijo con incomprensión. «No voy al funeral», repitió Steven, apretando más fuerte el puño. «Eso no va a devolver a mamá». «Steven», la voz de su padre tembló. «Esta es nuestra última oportunidad para despedirnos de ella». «Ya me despedí», cortó el niño. John pasó la mano por su rostro, tratando de contener sus emociones. «Hijo, entiendo lo doloroso que es para ti». «No, no entiendes», lo interrumpió Steven bruscamente, volteándose de golpe. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Tú solo estuviste bebiendo toda la noche, y yo tuve que buscar», se detuvo y mordió su labio. «¿Buscar qué?», frunció el ceño John. El niño bajó la cabeza, pero no respondió. «Steven, no quiero discutir contigo, pero...». «No voy», suspiró Steven y salió corriendo de la casa, cerrando la puerta tras de sí. John se quedó en la cocina, con la palma presionada contra su frente. Sentía que estaba perdiendo el contacto con su hijo, pero no sabía cómo arreglarlo. Steven corría con desesperación hacia el lugar donde la adivina debía esperarlo. No sabía por qué deseaba tanto verla, pero su corazón latía con fuerza y las palmas de sus manos estaban sudadas. ¿Y si ella no venía? O, peor aún, si resultaba ser una criminal. Al llegar al lugar, miró a su alrededor y se detuvo. Había pocas personas cerca. El viento arrastraba hojas secas por la calle, las viejas señales de los comercios crujían. Parecía que ese callejón había sido abandonado, como si hubiera sido olvidado por el mismo tiempo. «¿Dónde están?», murmuró para sí mismo, mirando nervioso.
Aquí estoy, chico impaciente, se oyó la voz familiar. Steven se sobresaltó y se giró rápidamente. La adivina estaba en la sombra de un edificio viejo, su pañuelo oscuro ondeando al viento. Sus ojos brillaban como los de un gato en la noche. ¿Pero cómo? Se le escapó a Steven. ¿Trajiste el broche?, preguntó ella con voz calma, como si su sorpresa no tuviera importancia. El niño asintió y le extendió el objeto. Los dedos de la adivina se cerraron suavemente sobre el metal y cerró los ojos por un momento, como si escuchara algo que él no podía oír. «Ven conmigo», dijo, guardando el broche en su bolsillo. «¿A dónde?». Steven dio un paso atrás involuntariamente. «Solo prométeme que no harás muchas preguntas», respondió ella con una leve sonrisa. El niño tragó saliva y asintió. Pero en cuanto empezaron a moverse, no pudo evitar preguntar. «¿Y cómo sabías del broche?», preguntó. «¿Y conocías a mi mamá también?». La adivina lo miró fijamente. «Dijiste que no harías preguntas», le recordó ella. Steven mordió su labio y se calló. Caminó en silencio detrás de la mujer hasta que llegaron a una casa gris y desvencijada al final del callejón. La casa parecía tener al menos 100 años, y ya debería haberse caído, pero de alguna manera seguía en pie. ¿Vives aquí?, preguntó el niño, incapaz de contener su curiosidad. Sí, respondió brevemente la adivina y abrió una pesada puerta de madera. Desde dentro se percibía el olor a hierbas y algo fuerte y desconocido. El aire se sentía espeso, como si en la casa siempre hubiera una penumbra, incluso durante el día. Los muebles eran viejos, pero bien cuidados, y las paredes estaban decoradas con símbolos extraños y pinturas que hicieron que Steven se sintiera incómodo. «Siéntate aquí», dijo Vanessa, señalando una vieja silla de madera junto a una mesa pequeña cubierta con varios objetos extraños. Steven, sin entender lo que sucedía, se sentó a regañadientes. Vanessa cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a él. Su rostro no mostraba ni una sonrisa ni señales de preocupación por el niño. Él se quedó en silencio, observando la habitación, tratando de entender qué había de raro allí. No era una habitación común, como las de la casa de sus padres. Había algo más en ella, algo viejo, místico y extraño. «Escúchame, Steven», dijo Vanessa, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz sonaba firme, pero aún había preocupación en ella. «Tu mamá era mi amiga. Fuimos amigas desde que éramos niñas». Steven levantó la mirada. Sabía que su madre era especial, pero nunca había oído que tuviera amigas tan cercanas. Sintió cómo le costaba estar allí, rodeado de tantas cosas extrañas, y continuar la conversación. «¿Sabías que ese broche que trajiste te lo regaló tu abuelo a tu madre?», continuó Vanessa, tomando el broche en sus manos y observándolo detenidamente. «No es un broche cualquiera, Steven. Vale una fortuna. Y sé que tus familiares van a ir tras él. Ya han comenzado a buscarlo, ¿te has dado cuenta, verdad?». Steven no sabía qué responder. Todo lo que estaba sucediendo le parecía tan absurdo y aterrador al mismo tiempo. «¿Qué familiares?», preguntó el niño, sorprendido. «¿No conoces a tu tía y a tu tío?», preguntó Vanessa. «No», Steven negó con la cabeza. Permanecieron en silencio por un momento, pero luego el niño rompió el silencio. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, levantando las cejas, con la voz llena de confusión y sus ojos mostrando un auténtico interés. «Lo suficiente para que tu padre pueda abrir su tiendita otra vez», respondió Vanessa, sus ojos se volvieron algo más duros. «Y tú, Steven, serás parte de eso». Steven se quedó callado, sin saber cómo reaccionar. No entendía por qué esto era tan importante, pero algo en sus palabras le hacía sentir que su mundo había cambiado. Sin saber qué más decir, intentó preguntar algo sobre otro tema. «¿Y por qué no puedo ir al funeral?», preguntó, tragando con dificultad.
La pregunta salió inesperadamente, pero no pudo evitarla. Su madre se había ido, y no entendía por qué nadie le explicaba qué debía hacer. Vanessa lo miró, y su expresión se volvió más tensa. «Ahí te espera un peligro», dijo ella, su voz se hizo más baja. «No debes ir. Si lo haces, no regresarás». Steven sintió cómo se le erizaba la piel. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En lugar de eso, simplemente la miró en silencio, tratando de entender qué quería decir. Ella levantó las cejas ligeramente al ver su confusión. «Sé que te resulta difícil ahora», continuó, poniendo una taza de té frente a él. «Pero debes quedarte aquí hasta que todo se calme. Estás a salvo solo en mi casa». Vanessa se inclinó hacia adelante y sus ojos se hicieron aún más serios. «Tienes que ser cauteloso, Steven. Nada detendrá a las personas que buscarán ese broche». Steven sintió como el aire en la habitación se volvía denso. No sabía qué hacer. No sabía en quién confiar. Todo este mundo de repente le parecía extraño y aterrador. «Pero papá me va a buscar», dijo él, sintiendo cómo la ansiedad aumentaba. Intentó encontrar alguna explicación para todo esto, pero sus pensamientos estaban confusos. Vanessa se giró y lo miró con firmeza en los ojos. «No lo hará», dijo ella tranquilamente, como si estuviera segura de sus palabras. Steven se quedó sentado por largo rato, observando las extrañas botellas, piedras y hierbas esparcidas por la habitación. La sala era tan rara que apenas se dio cuenta cuando Vanessa salió, dejándolo solo en ese mundo que parecía lleno de magia y misterios. Las esquinas oscuras y las ventanas opacas creaban una atmósfera sobrenatural, y el corazón de Steven latía pesadamente en su pecho. No sabía qué hacer ni qué pensar. Toda su vida en las últimas horas se había dado vuelta. Su madre estaba muerta, y él se encontraba en la casa de esta mujer misteriosa. El broche que había traído no era solo un adorno, sino un objeto valioso, por el cual sus familiares estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. De repente, la puerta se abrió, y Vanessa regresó a la cocina donde estaba Steven. Se acercó a la mesa, puso un plato con galletas, pero no se sentó. Permaneció de pie frente a él, y en su mirada había una preocupación, como si no quisiera revelar toda la verdad. Pero ya no tenía sentido callar. «¿Por qué no puedo regresar a casa con papá?», preguntó Steven, sintiendo cómo su voz sonaba extraña, casi impotente. Vanessa no respondió de inmediato. Apretó con los dedos una piedra que colgaba de su cuello, y permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera sopesando algo en su mente. «Porque tu padre ya debería estar en el hospital», finalmente dijo, su voz era suave, pero firme. Los ojos de Steven se abrieron de par en par al escuchar eso. ¿Cómo que en el hospital? No podía creer lo que estaba oyendo. Todo sucedía tan rápido que apenas podía asimilar lo que pasaba. Vanessa suspiró, tocando la piedra como si le diera respuestas que ella misma no podía expresar con palabras. «Tuve un sueño», dijo ella, sin apartar la vista de la piedra. «Deberían haberlo envenenado en el funeral». Steven parpadeó atónito, tratando de entender lo que ella había dicho. ¿Envenenado? Estaba aterrorizado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Veo que todavía no entiendes todo. Pero es verdad, Steven, dijo Vanessa, acercándose a él. Vi cómo iba a ocurrir. Tu padre está en peligro, y todo está relacionado con ese broche. El niño se levantó de golpe, su mirada se tornó desesperada. ¿Va a morir?, preguntó Steven, sin poder ocultar el miedo en su voz. Vanessa negó lentamente con la cabeza, su rostro se suavizó y sus ojos reflejaron una leve preocupación. No, no morirá, dijo ella. Pero estará en el hospital mucho tiempo. Y tú tampoco puedes estar allí, junto a él, hasta que todo esto termine. Necesitas quedarte aquí, a salvo. Encontraremos una manera de proteger a tu padre.
Steven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo esto parecía imposible. No podía entender por qué su padre se había convertido en un objetivo. ¿Por qué se había visto arrastrado a este extraño, mágico y peligroso mundo? Su mente estaba llena de preguntas, pero no encontraba respuestas. ¿Todo esto es por el broche?, preguntó débilmente, perdiendo la fe en que pudiera haber una explicación sencilla. Vanessa asintió, su rostro se volvió más serio. Sí, el broche es la clave de todo esto. Aún no entiendes cuánta gente está dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Pero no te preocupes, iremos a ver a tu padre, pero no será de inmediato. Steven se quedó en silencio, aunque la preocupación seguía apretando su pecho. Ella se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Ve a esa habitación», dijo Vanessa, «te prepararé la cama. Debes descansar». «No quiero dormir», susurró Steven, pero su voz ya no era tan decidida. «Tengo miedo». Vanessa se dio la vuelta y lo miró con una sonrisa suave. «Entiendo que tengas miedo. Pero debes ser fuerte, Steven. Yo te ayudaré». Sus palabras sonaron como una promesa que él estaba dispuesto a aceptar. Steven asintió en silencio y aunque su corazón estaba lleno de miedo, se dirigió a la habitación que Vanessa le indicó. La habitación era pequeña y oscura, con una sola ventana por donde apenas entraba luz. La cama estaba cuidadosamente hecha, y Steven notó con sorpresa el extraño olor que tenía. Era el olor de hierbas y papel viejo. Se acostó en la cama, intentando calmar sus pensamientos, pero el miedo congelado en su mente no lo dejaba en paz. Sentía que no podía confiar en todo lo que le decían. No sabiendo qué hacer, finalmente cerró los ojos e intentó dormir, esperando que el sueño lo ayudara a olvidar, aunque fuera por un rato, todos esos horrores. Steven dormía, su respiración era tranquila, pero Vanessa no podía permitirse relajarse. Sabía que el tiempo no esperaba, y si no actuaba ahora, podría ser demasiado tarde mañana. Se levantó cuidadosamente de la mesa, encendió una vela y miró alrededor de la habitación. Rápidamente cerró las puertas por dentro. Unos minutos después, Vanessa estaba afuera. Caminaba rápidamente, casi corriendo, mirando atentamente a su alrededor. Con cada paso, sentía como la oscuridad de la noche la oprimía, pero no pensaba detenerse. Todos sus instintos le decían que lo más importante ahora era no dejar que sus enemigos la adelantaran. Al acercarse a la casa de los Smith, notó una débil luz filtrándose por las ventanas. Apenas podía verse desde lejos. Vanessa se agachó y, sin levantar la cabeza, se escondió detrás de los arbustos. «Así que tenía razón», susurró, mirando la luz de una linterna que parpadeaba suavemente en la oscuridad. Vanessa sacó su teléfono y encendió la cámara. Su mano delgada deslizó el dedo por la pantalla y comenzó a grabar. Cada toma era importante. Todo lo que pudiera grabar podría ser útil más adelante. De repente, la puerta de la casa de los Smith se abrió y una figura vestida de negro salió al umbral. Era un hombre de cabello corto y oscuro, a quien Vanessa ya había visto antes. Apretó los puños y su corazón latió con fuerza. «Exactamente, es él». Vanessa lo reconoció al instante. Continuó grabando, conteniendo la respiración, pero de repente él se dio vuelta y la miró. Vanessa se apartó rápidamente a la sombra, pero ya era demasiado tarde. Él notó el movimiento. «¿Quién está ahí?». La voz del hombre era grave y tensa. Vanessa se quedó quieta, sin atreverse a respirar, y solo sus dedos apretaron el teléfono, preparándose para una posible huida. Esperaba que él se acercara y comenzara a buscar. Pero el hombre no se movió. Vanessa esperó unos largos segundos y luego, con alivio, exhaló. Él se dio la vuelta nuevamente y, al no encontrar a nadie, se alejó lentamente hacia el coche. Vanessa permaneció en la oscuridad, esperando hasta que sus pasos se fueron apagando en la distancia. Escuchó cómo su automóvil arrancaba y se alejaba en la quietud nocturna.
Se quedó allí mucho rato, inmóvil, escuchando cada sonido, observando las oscuras siluetas de la casa de los Smith, pero todo permanecía tranquilo. Sintiendo que el peligro había pasado, Vanessa se levantó con cautela y, sin mirar atrás, se adentró nuevamente en la sombra. Cruzó el patio y se dirigió hacia su casa, sintiendo cómo su cuerpo tenso comenzaba a relajarse. El miedo que apretaba su pecho ahora se desvanecía. Cuando Vanessa entró en la casa, su primer movimiento fue acercarse a la ventana. Abrió con cuidado la cortina y miró hacia la calle, tratando de ver algo sospechoso. Pero todo estaba bien. Silencio. Paz. Externamente, todo parecía igual que siempre. Vanessa regresó a la cocina, donde había dejado su teléfono, y miró las grabaciones que había hecho. El hombre saliendo de la casa de los Smith, el momento en que ella lo vio, cuando él miró hacia su dirección, todo eso ahora estaba registrado. Era su prueba, su carta ganadora. Si lograba juntar todas las piezas de este rompecabezas, quizás podría demostrar lo que estaba sucediendo. Por la mañana, Steven estaba sentado en la mesa, incapaz de concentrarse en la comida. Su cuchara se movía torpemente por el plato, como si reflejara el peso de su preocupación. Los eventos de ayer daban vueltas en su cabeza. Vanessa era misteriosa y su inquietud aumentaba con cada hora. ¿Será que ella está ocultando algo? Quizás no es quien dice ser. ¿Cuándo vamos a ver a papá? Steven dejó la cuchara y miró a la mujer que estaba colocando los platos en la mesa. Vanessa se giró y lo miró a los ojos. Steven, aún no puedes mostrarte en público, respondió ella tranquilamente, pero en su voz ya no había la misma seguridad que él había escuchado ayer. El chico frunció el ceño, la irritación empezaba a crecer dentro de él. Pero ustedes lo prometieron, su voz sonó un poco más débil. Vanessa puso una taza de té sobre la mesa y lo miró lentamente, pensativa, como si cada palabra que iba a decir pudiera cambiar su destino. Te están buscando. Es peligroso para ti, suspiró, como si intentara explicar lo obvio. Pero ustedes lo prometieron, repitió él, un poco más fuerte, un poco más insistente. No puedo quedarme aquí para siempre. Vanessa cerró los ojos, como si buscara las palabras correctas. Ten paciencia un poco más, susurró, intentando no mirarlo a los ojos, como si esa mirada pudiera revelar más que sus palabras. No es el momento. Créeme, es mejor que te quedes a salvo. Steven sintió como su paciencia estaba al límite. No quería quedarse allí. Tenía que encontrar a su padre, descubrir la verdad, y si Vanessa no podía ayudarlo, lo haría él mismo. Cuando Vanessa se levantó para ocuparse de algunos asuntos, Steven sintió que había llegado el momento. Esperó a que la puerta se cerrara y, con nerviosa determinación, se levantó. Se acercó a la ventana y la abrió. Su corazón latía rápidamente y lo único que veía ante él era su casa. Tenía que encontrar a su padre. No puede detenerme, susurró para sí mismo mientras saltaba al suelo. Steven miró a su alrededor y rápidamente se escondió en la sombra, tratando de no llamar la atención. Se dirigió hacia la casa, sintiendo como el miedo crecía en su pecho, al mismo tiempo que la adrenalina lo impulsaba. Corrió por las calles conocidas, pero el mundo a su alrededor le parecía extraño. Sus pensamientos se agitaban y sus pies lo llevaban más rápido de lo que podría haber imaginado. En su mente solo había una idea: llegar a casa. Allí encontraría respuestas. Allí todo tendría sentido. Cuando Steven abrió la puerta de la casa, sintió que sus esperanzas se desmoronaban. La casa estaba vacía. Un silencio absoluto. Miró en cada habitación, tratando de encontrar la más mínima pista. Sus dedos apretaron las manijas de las puertas cuando revisó cada rincón, pero no había nadie. ¿Será que ella tenía razón? Susurró Steven, su voz temblaba de miedo y confusión. Estaba parado, sin saber qué hacer a continuación. De repente, voces llegaron desde abajo y Steven se congeló.
Se acercó lentamente, casi sin hacer ruido, a la escalera y se pegó a ella, tratando de escuchar de qué hablaban las personas. Tenemos que encontrar a ese chico. ¿Entiendes que si no somos los primeros, perderemos una fortuna?, dijo una voz femenina. Sonaba tensa, como si estuviera hablando de algo vital. Steven contuvo la respiración, tratando de no delatarse. Su corazón latía con más fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Se encogió, presionándose contra la pared, e instintivamente cubrió su boca con la mano para no hacer ruido. ¿Dónde puede estar?, continuó una voz masculina, esta vez más nerviosa. No podemos dejar que se escape. Steven sintió como su mundo se desplomaba. Esas personas sabían de él y lo estaban buscando. Se escondió rápidamente en un armario y observó a las personas que buscaban algo en el dormitorio de sus padres. No está el chico, ni el broche, lamentaba el hombre, ¿cuántas veces más tendremos que venir? Cállate. Estaremos aquí tantas veces como sea necesario. Hasta que encontremos ese maldito adorno, respondió la mujer. Steven entendió que Vanessa no lo estaba engañando. Realmente estaban buscando el broche de su madre. Y él también estaba en peligro. Cuando las voces se apagaron, Steven sintió que su tiempo se agotaba. Se deslizó por el pasillo y, en silencio, salió de la casa. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. ¿A dónde ir ahora? La respuesta era obvia. Corrió de vuelta hacia Vanessa. Steven irrumpió en la casa con tal fuerza que la puerta casi tembló. Se veía asustado y agitado, con los ojos bien abiertos y la respiración entrecortada por el cansancio y la ansiedad. Tía Vanessa, estaban allí. Los vi, su voz estaba al borde de quebrarse por la tensión. Al escuchar las palabras del chico, Vanessa se giró rápidamente, cerrando la puerta. Con preocupación en los ojos, miró alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando. Te dije que no salieras. ¿Te das cuenta de que pudiste haberte metido en peligro? Su voz temblaba, pero lo abrazó como si fuera su propio hijo. Era más que simple preocupación. Steven estaba de pie, apretando los puños, tratando de calmarse, pero aún temblando por el horror que había vivido. ¿Sabes quién vino a nuestra casa?, preguntó, mirándola, como si sus respuestas pudieran resolverlo todo. Vanessa se quedó en silencio por un momento, suspirando profundamente, y, como reuniendo fuerzas, respondió, intentando mantener la calma. Sí. Tu mamá tiene un hermano y una hermana, ellos se encargaron de buscar el broche, hablaba lentamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra para no decir de más. Esto no es solo un conflicto familiar. El broche es importante para las personas de las que aún no sabes nada. Steven sintió como su rostro palidecía. Sus manos temblaban, pero continuó mirando a Vanessa, tratando de encontrar respuestas. ¿Pero por qué lo necesitan? Su voz era casi susurrante. Vanessa lo miró. Ya te dije que ese broche vale una fortuna. Ellos solo quieren aprovecharse. Vanessa hizo una pausa y le acarició la cabeza, como intentando consolarlo, aunque ella misma estaba llena de preocupación. Steven la observó, tratando de entender el significado de sus palabras. Su mente se llenó de preguntas para las cuales aún no había respuestas. ¿Fue por ellos que mamá terminó en el hospital? Steven quería saber todo lo posible. Vanessa se sentó lentamente en una silla, como si el peso de las palabras que debía decir ya no pudiera ser contenido. Sí. Steven no sabía qué responder. La tarde estaba tranquila y el viento que soplaba por las calles vacías le recordaba que los días pasaban demasiado rápido. Vanessa y Steven viajaban en silencio hacia el hospital. En el asiento trasero del taxi, el chico se retorcía las manos, mirando de vez en cuando a Vanessa. Cuando llegaron a la habitación de John en el hospital, Steven sintió como su corazón comenzó a latir más rápido. Vanessa entreabrió la puerta y entraron. John,
acostado en la cama de hospital con las sábanas blancas, levantó ligeramente la cabeza y sus ojos se abrieron al ver a Vanessa. «Maldita sea. ¿Qué haces aquí?», exhaló sorprendido, intentando levantarse, pero el dolor en su cuerpo lo obligó a recostarse nuevamente. «Traje a tu hijo para que te vea», respondió Vanessa con una sonrisa irónica, pero en su voz había algo más profundo, como si hubiera algo más detrás de esa simple visita. Steven no se quedó quieto, corrió inmediatamente hacia su padre y lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho. John se detuvo por un momento y luego, con dificultad, extendió la mano e intentó darle una palmada en la espalda a su hijo. «Papá, estás vivo», exclamó Steven. John, aún algo desconcertado, miró a Vanessa. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, con una sonrisa que ahora parecía fuera de lugar. «¿Cómo me encontraron?». John asintió hacia Steven, y su mirada se volvía cada vez más sospechosa. «Tía Vanessa sabía que te iban a envenenar. ¿Te imaginas?». «Y también había personas extrañas en nuestra casa», Steven habló tan rápido, como si quisiera contarle todo lo que sabía en un minuto. «No entiendo». «¿Envenenamiento? ¿Personas? ¿Qué?». «No sabes mucho, John», dijo Vanessa, adoptando una expresión seria. «¿Qué quieres decir?». John frunció el ceño, tratando de concentrarse. «No entiendo cómo llegué aquí. Papá, al principio no le creí a tía Vanessa, pero hoy los vi», de repente soltó Steven, sus ojos llenos de miedo. «Estaban en nuestra casa. Estaban buscando el broche de mamá. Y yo los vi». John se levantó con dificultad sobre los codos, sus ojos se oscurecieron al instante por la confusión. «¿Quiénes? ¿Por qué necesitan un broche?», preguntó, esforzándose por pronunciar las palabras. Vanessa, ya anticipando sus preguntas, asintió. «Escucha, John, no llegaste aquí por casualidad», comenzó a explicarle lentamente lo que estaba pasando. John la miró atentamente, su rostro distorsionado por el dolor y la confusión. «¿Qué quieres decir?». «No recuerdo nada. Apenas puedo conectar los eventos. Lo único que sé es que perdí a Samantha. Y luego, en el funeral, me sentí mal y terminé aquí». «Sabes que tu difunta esposa tiene un hermano y una hermana», comenzó ella, tranquila y sin emociones. «Y son ellos los que ahora juegan un papel importante en todo esto». John levantó las cejas y su rostro adoptó una expresión como si finalmente estuviera comenzando a entender algo. «Sí. Cierto, los conocí en el funeral de Samantha». Se quedó en silencio por un segundo, reuniendo sus pensamientos. «¿Pero qué tienen que ver con todo esto?». Vanessa lo miró y en sus ojos se reflejaba el cansancio y, tal vez, el arrepentimiento. «Ellos te envenenaron, John», dijo ella, su voz se volvió fría como el hielo. «Y ahora ha comenzado la carrera por el broche de Samantha». John parecía no entender lo que había dicho y nuevamente intentó levantarse, como si necesitara procesar todo esto. «¿Qué? ¿Me envenenaron? ¿Por el broche?». «No entiendo de qué hablas», su voz temblaba por la confusión. Vanessa se sentó junto a él, evitando su mirada. Le costaba hablar de estas cosas, pero sabía que debía ser honesta. «El broche, John. El broche favorito de Samantha vale una fortuna. Tu suegro, aunque no era el verdadero padre de tu esposa, amaba a Samantha más que a nadie. Ella era como su hija y le regaló esa pieza en su cumpleaños, antes de que ustedes se casaran. El broche está hecho de metales preciosos y las piedras son auténticas». John, que hasta ese momento había estado tratando de entender cómo se conectaban todos estos eventos, ahora se sentaba confundido. Sentía cada vez más cómo esa oscuridad desconocida lo rodeaba. «Pero no sé dónde está ese broche ahora», dijo, con amargura en la voz. Vanessa sonrió levemente, aunque su sonrisa era más bien una mueca de sarcasmo. «No te preocupes, John, está bien escondido», dijo con confianza.
Pero necesitas estar atento cuando vengan los familiares de tu difunta esposa. No se detendrán ante nada para conseguirlo. Ion, conmocionado por todo lo que había escuchado, no pudo decir una palabra. Por cierto, Samantha también terminó en el hospital por culpa de ellos. Dios mío, ¿pero por qué no me dijo nada? Empezó a decir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Quiso hacerlo, pero no pudo. Samantha quería vender el broche y salvar tu negocio, y esos buitres se enteraron de eso y trataron de arrebatarle lo que legítimamente le pertenecía. Vanessa se levantó y lo miró con una expresión que decía que lo dejaba con esa carga, aunque no sin cierto pesar. Steven se quedará conmigo por ahora. Y tú ten cuidado cuando vengan, dijo tranquilamente, casi con simpatía. Dejando a John solo con sus pensamientos, Vanessa y Steven salieron de la habitación sin mirar atrás. Varios días después, Arnold, el hermano de Samantha, decidió visitar a John. Cuando Arnold entró en la habitación, John, que aún no se había recuperado completamente de su enfermedad, levantó la cabeza y miró sorprendido al visitante. Era un hombre de mediana edad, con el cabello oscuro salpicado de canas en las sienes. «John, ¿me recuerdas?», dijo con una sonrisa tensa, acercándose a la cama. «Soy Arnold, el hermano de Samantha». John lo observó con curiosidad, tratando de recordar el rostro. «Sí, te recuerdo», respondió John, bajando cuidadosamente las manos sobre la manta. Su cuerpo aún estaba demasiado débil para moverse con libertad, y el dolor en su pecho se le recordaba cada vez que intentaba levantarse. «¿Qué necesitas?». Arnold suspiró, como si esperara una pregunta diferente, pero contuvo sus emociones. «Te traje jugo y frutas», dijo, colocando cuidadosamente una bolsa plástica con frutas y una botella de bebida sobre la mesa de noche. «¿Cómo te sientes?». «Mejor». «Gracias», sonrió débilmente, «mejor». «Pero, escucha, creo que ya sé lo que necesitas de mí». Arnold se detuvo. Levantó las cejas, sin esperar que John llegara al punto tan rápido. «¿Y qué es eso?». Su voz sonó tensa, como si se preparara para escuchar algo desagradable. John, acostado en la cama, exhaló lentamente, levantando la cabeza con esfuerzo. «Sé todo sobre el broche», dijo, sus ojos, llenos de determinación, se encontraron con los de Arnold. «Y no te dejaré encontrarlo». Arnold se quedó paralizado un momento. Su rostro se oscureció, sus ojos se estrecharon. No esperaba que John supiera el propósito de su visita. «¿Qué dijiste, desgraciado?», murmuró Arnold, apretando los puños. Su voz se volvió tensa y ominosa. De repente, agarró la almohada de la cama vecina y, en un instante, con una furia salvaje, se lanzó sobre John. Presionando fuertemente la almohada sobre su cabeza, intentó estrangularlo. No era solo agresión, era un ataque desesperado, como si en ese momento Arnold sintiera que su última esperanza se encontraba al borde de la desaparición. Ion trató de apartar la almohada, pero sus fuerzas se agotaban. No podía moverse, y su respiración se volvía pesada y entrecortada. Su mente se llenó de imágenes, todos esos años pasados con Samantha, esos secretos que ella había guardado. En ese momento, sintió como su propio pecho se apretaba por el miedo y la confusión. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y 2 policías entraron corriendo. El oficial White, un hombre alto con el cabello oscuro y corto, evaluó la situación de inmediato. «Bueno, señor Donald, parece que finalmente ha caído», dijo con una expresión fría en el rostro. Su mirada era severa y dio un paso hacia la cama, donde Arnold aún sostenía la almohada. Los oficiales sujetaron a Arnold, apartándolo de John de inmediato. Arnold rechinó los dientes de rabia, pero no pudo hacer nada. «Tranquilo», dijo White, sujetándolo por el hombro, «ahora vamos a aclararlo todo». Uno de los policías sacó una bolsa para recoger pruebas y puso en ella el jugo y las frutas que Arnold había traído.
Realizaremos un análisis para asegurarnos de que no esté envenenado. John, todavía respirando con dificultad, miraba a los policías. Escuchen, dijo John con esfuerzo, tiene una hermana. Ella y su esposo ya estuvieron en nuestra casa. Eso es lo que me dijo mi hijo. El oficial White levantó la mirada, prestando atención a las palabras de John. Su rostro se volvía aún más serio. No se preocupe, señor Smith, también estaremos pendientes de ella, dijo con firmeza. Vanessa presentó una denuncia en su contra y mostró el video con Arnold. Si están involucrados, nos aseguraremos de hacer justicia. Al día siguiente, cuando John despertó en la habitación del hospital, sus pensamientos seguían girando alrededor de los eventos del día anterior. Permanecía con los ojos cerrados, tratando de procesar lo que había sobrevivido. Sus manos temblaban y su respiración era pesada, sabía que aún no había superado la amenaza que pendía sobre él y su familia. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió y entró el oficial White. Señor Smith, dijo White, entrando en la habitación, teníamos razón. John, abriendo los ojos, giró ligeramente la cabeza, como si estuviera preparándose para recibir malas noticias. ¿Qué más? Su voz era baja pero firme, llena de expectación. El jugo que le trajo Arnold Donald estaba envenenado con la misma sustancia que encontramos en su sangre cuando ingresó al hospital. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero ya estaba preparado para escuchar esto. Iniciamos la investigación y planeamos capturar también a su hermana. John sintió cómo su corazón se comprimía. Cada palabra pronunciada por el policía lo ponía más nervioso. Sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Entiendo, dijo, deben pagar por todo lo que hicieron. Pasaron varios días, y en la quietud de la noche, la vigilancia continuaba en la casa de los Smith. Los policías llevaban varios días ocultos, sabiendo que tarde o temprano la hermana de Arnold regresaría allí. Tenían que atraparla con las manos en la masa. Solo cuando cayó la noche profunda, dos siluetas moviéndose sigilosamente por el jardín llamaron la atención de los policías. Eran Milania y Oliver Brooks, la hermana de Samantha con su esposo. Se acercaban al hogar, con la intención de infiltrarse. Pero sus movimientos no pasaron desapercibidos. Son ellos, susurró White, observando a través de los binoculares. Hizo un gesto para que sus compañeros estuvieran listos. Cuando Milania y Oliver se acercaron a la puerta, no esperaban que no los recibiera el silencio de la noche, sino hombres uniformados listos para arrestarlos. «Deténganse», gritó White, y en ese mismo instante, los policías saltaron de sus escondites. Milania se detuvo abruptamente, y Oliver, sin esperar ese giro en los eventos, intentó huir, pero se dio cuenta de que era inútil. En sus rostros se reflejó el miedo, pero rápidamente se repusieron. «¿Qué hacen aquí?», preguntó White, acercándose a ellos. Su voz era estricta y fría. Milania intentó defenderse, su voz llena de nerviosismo. «No es lo que piensan», dijo, mirando rápidamente a su alrededor. «Solo, no queríamos». «¿En serio?», la interrumpió White, cruzándose de brazos. «Y su hermano Arnold Donald dijo que los buscaríamos precisamente aquí». Milania se quedó en silencio, sus labios temblaban. «¿Y Arnold no dijo que fue él quien envenenó al esposo de nuestra hermana?», continuó Milania. «Escuchen», dijo White, su voz aún más dura. «Tendrán oportunidad de contar todo en la estación». Oliver permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban preocupación. Las lágrimas y el miedo aparecieron en el rostro de Milania, pero no podía hacer nada. Todo estaba decidido. Esa etapa de sus vidas llegaba a su fin. Un mes después de la detención de los delincuentes, John se encontraba en la sala del tribunal, su mirada fija en las figuras sentadas en el banquillo de los acusados. Arnold, Milania y Oliver Brooks estaban tras las rejas, con expresiones de inquietud en sus rostros.
Steven, sentado junto a él, trataba de no mirar a los acusados. Era demasiado joven para comprender todos los matices de lo que estaba ocurriendo, pero sentía como el aire en la sala se volvía denso. Ion notó cómo su hijo apretaba los dedos de sus manos, cruzadas sobre sus rodillas, y trató de consolarlo con una mirada. «No te preocupes, hijo. Esto terminará pronto», dijo suavemente, sonriendo ligeramente. «Todo estará bien». Steven asintió, pero en sus ojos había tristeza. Ya había pasado por demasiado en estas últimas semanas. Había sido demasiado para él, la muerte de su madre, el envenenamiento de su padre, el miedo por su vida. El juez anunció la sentencia. John sintió como su corazón se detenía cuando escuchó estas palabras. Debido a la gravedad del delito cometido, el tribunal condena a Arnold Donald, Milania y Oliver Brooks a 7 años de prisión. Cuando el juez anunció que la sesión había concluido, los policías se acercaron a los acusados para sacarlos de la sala. Milania, apretando los dientes, se dio la vuelta y se encontró con la mirada de John. Su rostro estaba distorsionado por la rabia y gritó en todo el salón, a pesar de que los guardias intentaban detenerla. «Vas a pagar por todo, maldita», gritó ella, y en su voz se escuchaba odio. Ion la miró en silencio. No era tanto perdón, sino una tranquila aceptación de lo que había ocurrido. Sabía que personas como ellas no cambiarían, pero lo importante era una cosa: ahora estaban tras las rejas y no podrían asustarlos ni destruir sus vidas nuevamente. Al salir de la sala del tribunal, John y Steven se encontraron en la calle. Respirar aire fresco era más fácil, pero aún así no podía deshacerse de la sensación de tensión. «¿Cómo fue todo?», preguntó Vanessa, encontrándolos en la puerta del tribunal. Estaba sonriendo, pero en sus ojos había preocupación. John suspiró, y en su voz sonó una alegría contenida, pero aliviada. «Los metieron en prisión por 7 años», dijo, asintiendo. «¿Pero cómo lo supiste?». Vanessa inclinó ligeramente la cabeza, mirándolo con comprensión, y suspiró. «Escucha», comenzó ella, acercándose más, «Samantha quería darte este broche para que no perdieras la tienda. Pero se enteró de que sus familiares la estaban buscando. El derrame cerebral de Samantha fue solo el motivo de su visita. ¿Lo entiendes?». Ion se quedó quieto. Estaba atónito. «No puede ser», dijo. Vanessa le extendió el broche, cuidadosamente doblado en una pequeña caja de terciopelo. «Es tuyo», dijo Vanessa en voz baja. «Espero que ahora todo se solucione. Estoy segura de que Samantha está feliz de que todo haya salido así». John tomó el broche, sintiendo su peso en las manos. No era solo un objeto, era un símbolo de todo lo que había sucedido: la lucha, las pérdidas y el hecho de que finalmente había llegado el final de un capítulo oscuro en su vida. «Gracias por todo», dijo, conteniendo las lágrimas. «Sin ti no lo habría logrado». Vanessa asintió, y en su rostro apareció una ligera sonrisa. «Lo lograste tú solo, John. Y además, tienes a Steven, que resultó ser más fuerte que todos». En ese momento, Steven, que había estado observando en silencio la conversación, de repente abrazó a Vanessa. Sus pequeñas manos rodearon su cintura. «Tía Vanessa, ¿puedo ir a visitarte?», preguntó con una expresión sincera en el rostro. Vanessa se suavizó y sonrió, sus ojos se llenaron de calidez. «Claro, cariño», dijo, acariciándole la cabeza. John observó la escena y su corazón se apretó de gratitud. Era un momento en el que su familia podía empezar de nuevo. John vendió el broche y obtuvo una buena cantidad de dinero, lo que le permitió reabrir su tienda de materiales de construcción. Un día soleado decidió agradecerle a su esposa por todo lo que hizo por él. Fue al cementerio, solo, buscando tranquilidad y una respuesta. Ion detuvo el coche junto a la tumba de Samantha y, al salir, se paró frente a ella. El silencio que lo rodeaba era casi palpable. «Querida», comenzó,
dirigiéndose a ella. Gracias por todo. Te prometo que haré todo lo posible para que nuestro hijo no le falte nada. Respiró profundamente y las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no podía contenerlas. Sentía su garganta apretada por el dolor. John siempre había sentido que ella estaba cerca. Subió al coche y se dirigió a la escuela para recoger a Steven. Sabía que su camino recién comenzaba, pero ahora tenía la fuerza para seguir adelante.